La lluvia golpeaba con furia contra los cristales del pequeño taller de costura. Elena levantó la vista de la tela bordada que descansaba sobre sus rodillas y observó la oscuridad de la madrugada a través de la ventana empañada. Eran las 3 de la mañana y el sueño se había vuelto un lujo que no podía permitirse. Los encargos se acumulaban sobre la mesa de madera desgastada. Cada puntada representaba el alquiler, la comida, la supervivencia. Tenía 23 años y ya conocía el sabor amargo de la soledad. Sus padres habían muerto cuando ella apenas era una adolescente, dejándola con nada más que ese taller heredado y la habilidad de transformar telas en sueños para otras mujeres. Bodas, bautizos, quinceañeras. Elena cosía la felicidad ajena mientras la suya permanecía guardada en algún rincón del corazón que ya ni siquiera se atrevía a explorar. El viento aulló con más fuerza y algo cayó contra la puerta principal del taller. Un golpe seco, pesado que la hizo ponerse de pie con el corazón acelerado. Vivía sola en ese pequeño edificio de 2 plantas en el centro del pueblo costero, donde las calles empedradas brillaban bajo la lluvia y los secretos se susurraban de ventana en ventana. Se acercó despacio, descalza sobre el suelo de madera fría. Otro golpe. Pero no era alguien llamando, era algo contra la puerta, como si el viento hubiera arrastrado algún objeto hasta su entrada. Abrió con cuidado y el aire helado le cortó la respiración. Allí, sobre el umbral mojado, envueltos en mantas de un blanco inmaculado que contrastaba con la noche tormentosa, había 2 bebés. Elena se quedó paralizada. Sus ojos recorrieron la calle desierta, buscando alguna figura, alguna explicación, pero solo encontró la lluvia y el silencio roto por los gemidos suaves de los pequeños. Se arrodilló sin pensar, temblando no solo por el frío, sino por la sacudida que recorría todo su ser. Eran gemelos, idénticos. Sus rostros diminutos estaban arrugados por el llanto contenido, los labios morados por el frío. No tendrían más de unos días de vida. Las mantas en las que estaban envueltos eran de una calidad exquisita, bordadas con hilos dorados. Definitivamente no eran de alguien pobre, pero allí estaban, abandonados como si no valieran nada. Elena los tomó en sus brazos con una delicadeza instintiva que no sabía que tenía. Los sostuvo contra su pecho, sintiendo el peso frágil de esas 2 vidas, y algo dentro de ella se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. No había nota. No había explicación. Solo 2 niños inocentes y una decisión que cambiaría su vida para siempre. Cerró la puerta con el pie y subió las escaleras hacia su pequeño apartamento en el 2º piso. Los acostó sobre su propia cama, quitándoles las mantas mojadas con manos temblorosas. Buscó toallas limpias, los secó con cuidado infinito, los envolvió en todo lo cálido que encontró, preparó leche tibia, improvisando biberones con lo poco que tenía. Mientras los alimentaba, uno en cada brazo, Elena lloró en silencio. Lloró por ellos, por su soledad, por la certeza absoluta que se instaló en su corazón en ese mismo instante. No podía dejarlos. No podía entregarlos a las autoridades para que terminaran en el sistema, separados, olvidados, como ella casi lo fue. No cuando había sentido sus corazones latir contra el suyo. No cuando sus pequeñas manos se habían aferrado a sus dedos con una confianza ciega que le partió el alma. Los llamó Mateo y Lucas, y esa misma noche se convirtió en su madre. Los meses siguientes fueron los más difíciles de su vida. Las miradas del pueblo no tardaron en llegar. Las murmuraciones se extendieron como la hiedra por las paredes antiguas. Una mujer soltera, joven, con 2 bebés que aparecieron de la nada. Hubo preguntas, hubo juicios, hubo quien la llamó ingenua y quien la llamó santa. Elena no escuchó a ninguno. Solo importaban Mateo y Lucas. Trabajó el doble. Cosía de madrugada mientras ellos dormían, atendía clientas durante el día con los niños en una cuna improvisada junto a la máquina de coser. Aprendió a sobrevivir con 3 horas de sueño, a estirar cada moneda, a encontrar felicidad en las sonrisas desdentadas y los primeros pasos tambaleantes. Los años pasaron como pasan las estaciones en los pueblos costeros, lentos pero implacables. Los gemelos crecieron sanos, curiosos, llenos de vida. Tenían los ojos de un color avellana intenso, casi dorado bajo la luz del sol, y el cabello oscuro que se rizaba en las puntas. Eran idénticos en apariencia,
pero completamente distintos en carácter. Mateo era reservado, observador, protector. Lucas era risa fácil, energía pura, aventura constante. Elena los amaba con una ferocidad que la sorprendía cada día. Eran suyos, no importaba la sangre, no importaba cómo habían llegado, eran su familia. Cuando los niños cumplieron 7 años, el pueblo comenzó a cambiar. Llegaron inversionistas de la capital, hombres de traje que hablaban de desarrollo turístico y oportunidades. Se rumoreaba la construcción de un resort de lujo en los acantilados, un proyecto millonario que transformaría la pequeña ciudad costera en un destino exclusivo. Elena escuchó las noticias con indiferencia. Ese mundo de riqueza y poder no le pertenecía. Su universo eran sus hijos, su taller, las telas que daban forma a los sueños de otras personas. Hasta que una tarde de septiembre, mientras caminaba con Mateo y Lucas por el mercado del pueblo, lo vio, alto, imponente, vestido completamente de negro a pesar del calor mediterráneo. Caminaba rodeado de asistentes y guardaespaldas, pero había algo en él que hacía que todo lo demás desapareciera. Su rostro era de una belleza cruel, tallada en líneas duras y sombras profundas, cabello negro peinado hacia atrás, mandíbula marcada y unos ojos que incluso desde la distancia parecían atravesar todo lo que miraban. Damián Salvatorre. El nombre llegó a sus oídos en los murmullos de la multitud que se apartaba a su paso. El magnate, el dueño de la cadena hotelera más exclusiva de Europa, el hombre que había venido a reclamar los acantilados y convertirlos en su último imperio. Elena debió apartar la mirada, debió seguir su camino, pero algo la mantuvo paralizada cuando esos ojos oscuros, fríos como el mármol, se posaron sobre ella y luego descendieron. Hacia los niños que sostenían sus manos, el mundo se detuvo. Damián Salvatorre se quedó inmóvil en medio de la plaza, mirando a los gemelos con una expresión que Elena no pudo descifrar. Horror, reconocimiento, dolor. Su rostro palideció bajo el sol de la tarde y sus labios se entreabrieron como si fuera a decir algo, pero ninguna palabra salió. Mateo y Lucas, ajenos a todo, tiraron de la mano de Elena pidiéndole un helado. Ella los apartó instintivamente, protectora, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la forma en que ese hombre los miraba, algo peligroso, algo íntimo. Cuando Elena volvió a levantar la vista, Damián Salvatorre seguía allí, inmóvil, con los puños cerrados a los costados y la mandíbula tensa. Sus ojos no se habían apartado de los niños, y en ellos, por un instante fugaz, Elena vio algo que la heló hasta los huesos. Reconocimiento absoluto, como si estuviera viendo fantasmas, como si estuviera viendo su propia sangre caminar frente a él después de 7 años de creerla muerta. Damián no pudo moverse durante lo que parecieron horas, aunque apenas fueron segundos. Los asistentes a su alrededor continuaron hablando de planos, permisos y proyecciones financieras, pero sus voces se convirtieron en un murmullo distante, insignificante. Solo existían esos 2 niños, esos ojos avellanos que eran un espejo cruel de los suyos propios, esa forma de los labios, la curva de las cejas, el ángulo de la mandíbula que apenas comenzaba a definirse en esos rostros infantiles. Eran ellos. Dios santo, eran ellos. La mujer que los sostenía de la mano los alejó con rapidez, como si hubiera sentido el peligro que él representaba. Damián la vio desaparecer entre la multitud del mercado, una figura delgada vestida con sencillez, el cabello castaño recogido en una trenza desprolija, la mano protectora sobre los hombros de los niños. Quiso correr tras ella, quiso gritar, quiso caer de rodillas en medio de esa plaza y pedir perdón al cielo por todos sus pecados. Pero Damián Salvatorre no era un hombre que se permitía debilidades, así que apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula y obligó a su cuerpo a moverse, a continuar la inspección del terreno, a firmar los documentos que le ponían delante. Mientras tanto, su mente era un caos de imágenes y recuerdos que había intentado enterrar durante 7 años. Isabela, su esposa, hermosa, frágil, demasiado joven cuando se casaron. El matrimonio había sido una transacción entre familias poderosas,
Pero él había intentado ser un buen esposo. Frío, distante quizás, pero responsable. Cuando ella quedó embarazada de gemelos, Damián sintió por primera vez algo parecido al miedo. No estaba preparado para ser padre. No sabía cómo amar algo que aún no existía. El parto fue una pesadilla, complicaciones, sangre, gritos que aún escuchaba en las noches de insomnio, los médicos corriendo, las luces cegadoras del quirófano y luego el silencio. Isabela había muerto en esa mesa de operaciones y los bebés, prematuros y débiles, fueron llevados a cuidados intensivos con pocas esperanzas de sobrevivir. Damián no pudo soportarlo. La culpa lo destrozó desde adentro. Había matado a su esposa. Había traído al mundo a dos criaturas condenadas. No pudo ni siquiera mirarlos. No pudo sostenerlos. Firmó todos los papeles que le pusieron delante. Dejó instrucciones de que fueran atendidos por las mejores enfermeras y huyó. Huyó a otro país. Huyó de su apellido, de su responsabilidad, de todo lo que había destruido. Y cuando, 2 semanas después, recibió la llamada informándole que los bebés habían muerto, que sus pequeños cuerpos no habían resistido, Damián no lloró, simplemente cerró esa parte de su vida y se juró nunca volver a sentir nada. Se convirtió en lo que era ahora, un imperio sin alma, un hombre de hielo que construía hoteles de lujo donde otros vivían sus fantasías, mientras él permanecía vacío. Nunca volvió a preguntar por los cuerpos de sus hijos, nunca visitó sus tumbas, simplemente los borró, porque era más fácil que enfrentar lo que había hecho. Pero ahí estaban, vivos, caminando, riendo, y él no entendía nada. Esa noche, Damián no pudo dormir en la suite presidencial del único hotel decente del pueblo. Bebió whisky mirando el mar oscuro a través del ventanal, tratando de encontrar una explicación lógica. Alguien había mentido. Los bebés no habían muerto. Alguien se los había llevado. ¿Pero quién? ¿Y por qué esa mujer los tenía ahora? Necesitaba respuestas. Y las obtendría. Al día siguiente, Damián comenzó su investigación. Tenía recursos ilimitados y contactos en todas partes. No le tomó mucho descubrir la identidad de la mujer. Elena Montero. 23 años cuando los niños aparecieron, ahora 30, costurera, huérfana, vivía sola en un pequeño taller en el centro del pueblo. Y hacía 7 años había adoptado informalmente a 2 bebés gemelos que aparecieron abandonados en su puerta. Damián leyó el informe una y otra vez, sentado en su oficina temporal con las manos temblorosas. Abandonados, en su puerta, sin explicación. Alguien había robado a sus hijos del hospital y los había dejado allí. Alguien había orquestado todo. Y esa mujer inocente, esa costurera de pueblo, los había criado sin saber nada. La ira que sintió fue volcánica. Pero también había otra cosa, algo más peligroso. Curiosidad, fascinación, necesidad de verla de nuevo. Se presentó en el taller 3 días después, sin anunciarse. Tocó la puerta de madera desgastada con una calma que no sentía. Escuchó pasos ligeros, una voz femenina diciendo algo a los niños, y luego la puerta se abrió. Elena lo miró con esos ojos color miel, grandes y expresivos, y Damián sintió algo que no había sentido en años. Un tirón en el pecho, una chispa. Ella era menuda, delicada, con un rostro que no era convencionalmente hermoso, pero tenía algo luminoso, algo puro que lo desarmó por completo. Llevaba un vestido sencillo de algodón, manchado de hilo y tela, y el cabello suelto cayendo en ondas sobre sus hombros. Se quedó paralizada al reconocerlo. El miedo cruzó brevemente su rostro. «Buenos días», dijo Damián con una voz más suave de la que pretendía. «Soy Damián Salvatorre. Creo que nos vimos en el mercado hace unos días». Elena no respondió de inmediato. Sus dedos se aferraron al marco de la puerta. «Sí», murmuró finalmente. «Lo recuerdo. ¿Qué desea?» Damián había preparado un discurso, algo sobre encargar trajes para el personal del hotel, una excusa perfecta para acercarse. Pero las palabras murieron en su garganta cuando vio a los niños aparecer detrás de ella, curiosos, mirándolo con esos ojos que eran su condena y su redención. Mateo y Lucas. Los nombres resonaron en su mente como una oración. «Necesito hablar con usted», dijo finalmente.
sobre un encargo importante. Elena dudó. Damián podía ver la desconfianza en su mirada, pero también la necesidad. Este era un pueblo pequeño y él era un cliente poderoso. Ella no podía darse el lujo de rechazarlo. «Está bien», dijo finalmente, abriéndole paso. «Pero solo tengo unos minutos. Los niños tienen que comer». Damián entró en el pequeño taller y fue golpeado por la calidez del lugar. Era humilde, casi pobre, pero estaba lleno de vida. Telas de colores colgaban de las paredes, dibujos infantiles decoraban un rincón, y olía a lavanda y pan recién horneado. Era todo lo opuesto a su mundo de mármol frío y acero. Los niños se sentaron en una pequeña mesa cerca de la ventana, comiendo bocadillos mientras lo observaban con curiosidad. Mateo era más reservado, estudiándolo con inteligencia precoz. Lucas sonreía abiertamente, balanceando las piernas. Damián no podía dejar de mirarlos. Su sangre, su carne, vivos. «¿Qué tipo de encargo necesita?», preguntó Elena, sacándolo de su trance. Él la miró y vio nerviosismo en sus manos, en la forma en que mordía ligeramente su labio inferior. Era consciente del poder que él tenía, del espacio que ocupaba en su pequeño mundo. «Uniformes para el personal del resort», mintió suavemente. «Necesito algo elegante pero cómodo. Usted tiene buena reputación en el pueblo». Era cierto, había investigado eso también. Elena era conocida por su talento, por su dedicación, por ser una madre entregada que hacía milagros con poco. «Puedo hacer eso», respondió ella, relajándose ligeramente. «Pero necesitaré especificaciones exactas, telas, medidas, diseño». «Por supuesto. ¿Podemos reunirnos mañana para discutir los detalles? Pagaré bien». Los ojos de Elena brillaron brevemente. Necesitaba el dinero. Damián lo sabía. «Mañana está bien». «Perfecto». Hubo un silencio. Damián debió irse. Debió mantener la distancia. Pero no pudo. Se acercó a la mesa donde estaban los niños como atraído por una fuerza gravitacional que no podía resistir. «¿Cómo se llaman?», preguntó con una voz que salió más ronca de lo que pretendía. «Mateo y Lucas», respondió Elena rápidamente, colocándose entre él y los niños de forma casi imperceptible. «Son mis hijos». La forma en que dijo «mis hijos» fue como una estocada. Posesiva, protectora, verdadera. «Son hermosos», dijo Damián, y no era mentira. Eran perfectos. «Gracias». «¿Cuántos años tienen?» 7. La confirmación lo golpeó como un puño en el estómago. 7 años. La edad exacta. No había duda. «¿Y su padre?», preguntó antes de poder detenerse. Elena se tensó visiblemente. Su rostro se cerró. «No tienen padre, solo me tienen a mí». Y en esa declaración simple, Damián entendió todo. Ella los había criado sola, había enfrentado al mundo sola, los amaba sola, y no permitiría que nadie se los quitara, ni siquiera él. «Antes de seguir con esta historia, necesito detenerme un momento y hablar contigo directamente, hermosa». «Sí, contigo. La que está escuchando esto ahora mismo. Tal vez mientras lavas los platos, tal vez mientras viajas al trabajo, o quizás acostada en tu cama antes de dormir. Quiero que sepas algo. Cada vez que me cuentas dónde estás escuchando, cada vez que me dejas un comentario me haces el día. Leo cada palabra que me escribes, cada una, y siempre respondo, porque esto no es solo una historia que lanzo al vacío. Es una conexión entre tú y yo. Así que dime, hermosa, ¿desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿Estás en México, en España, en Argentina, en Colombia? O tal vez en algún rincón del mundo donde el español nos une aunque estemos a miles de kilómetros. Me encantaría saberlo. Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te está atrapando como espero, si sientes la tensión entre Elena y Damián como yo la siento al narrarla, regálame un like. Ese simple gesto me dice que voy por buen camino, que estas historias de amor imposible, de secretos y segundas oportunidades resuenan en tu corazón tanto como en el mío. Porque al final del día, hermosa, tú eres la razón por la que hago esto. Por ti sigo creando estas historias. Por ti busco las palabras exactas para hacerte sentir cada emoción, cada lágrima, cada beso robado. Y saber que estás ahí, del otro lado, escuchándome. Eso lo hace todo real. Ahora sí,
Volvamos a la historia. Porque Elena y Damián están a punto de enfrentarse a su momento más difícil. Y créeme, hermosa, lo que viene te va a romper el corazón antes de sanarlo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esto. Continuemos. Las semanas que siguieron fueron una tortura exquisita para Damián. Se reunía con Elena regularmente bajo el pretexto del encargo de los uniformes, pero cada visita al taller se convertía en una obsesión creciente que no podía controlar. La observaba coser con dedos hábiles, la escuchaba hablar con esa voz suave cuando explicaba los diseños, y sentía cómo algo dentro de él se desmoronaba pieza por pieza. No era solo por los niños, era por ella. Elena tenía una forma de moverse que lo hipnotizaba, grácil y práctica a la vez. Cuando se inclinaba sobre la tela, un mechón de cabello caía sobre su rostro y ella lo apartaba con el dorso de la mano manchada de tiza. Cuando sonreía a los niños, todo su ser se iluminaba con una ternura que Damián no sabía que existía en el mundo. Era pura, real, todo lo que él había destruido en sí mismo hacía años. Y lo peor era que ella comenzaba a sentirlo también. Damián lo veía en la forma en que Elena se sonrojaba cuando sus manos se rozaban accidentalmente al revisar las telas, en cómo su respiración se aceleraba cuando él se acercaba demasiado, invadiendo ese espacio pequeño del taller, en las miradas furtivas que ella le lanzaba cuando creía que él no se daba cuenta, estudiando su rostro con una curiosidad mezclada con algo más oscuro, más peligroso. La tensión entre ellos crecía como una tormenta contenida. Una tarde de octubre, Damián llegó al taller más tarde de lo usual. Los niños ya estaban dormidos en el pequeño apartamento del segundo piso. Elena lo recibió con el cabello suelto y descalza, vestida con un camisón sencillo cubierto por una bata de algodón. Se veía cansada, vulnerable y absolutamente hermosa. «Perdón por la hora», dijo Damián desde la puerta. «Tuve reuniones que se extendieron. No importa. Pase. Tengo los últimos diseños listos». La siguió al interior del taller, ahora iluminado solo por una lámpara cálida en el rincón. Las sombras bailaban sobre las paredes cubiertas de tela. Elena extendió los bocetos sobre la mesa de trabajo y Damián se acercó, pero no para mirar los diseños, para estar cerca de ella. «Son perfectos», murmuró sin siquiera mirar los papeles, «como todo lo que hace». Elena levantó la vista bruscamente. Sus ojos se encontraron y el aire entre ellos se volvió denso, cargado. Ella tragó saliva visiblemente. «Señor Salvatorre», comenzó con voz temblorosa. Damián la interrumpió él suavemente. «Llámame Damián. No debería. No es apropiado. ¿Por qué no? Porque usted es un hombre importante y yo solo soy una costurera. Porque esto es solo un trabajo. ¿Eso es lo que es para ti? ¿Solo un trabajo?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Elena retrocedió un paso, pero Damián avanzó, acortando la distancia. Podía ver el pulso acelerado en su cuello, la forma en que sus labios se entreabrían ligeramente. «No sé de qué habla», susurró ella, pero la mentira era obvia. «Creo que sí lo sabes. Creo que sientes lo mismo que yo. Esto está mal. ¿Por qué? Porque usted está aquí temporalmente. Porque cuando termine el resort se irá y yo me quedaré aquí con mis hijos. Porque no puedo permitirme sentir esto». La confesión fue como una puerta que se abría. Damián levantó una mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, pero Elena se quedó inmóvil, temblando, mientras sus dedos rozaban su mejilla con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada. «No quiero irme», dijo con voz ronca. «No desde que te conocí. No me conoce. Entonces déjame conocerte». El momento se quebró cuando Elena retrocedió bruscamente, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. Las lágrimas brillaban en sus ojos. «No puede decir esas cosas. No puede venir aquí y hacerme sentir así, cuando sé que esto no tiene futuro. Usted vive en un mundo diferente. Yo apenas sobrevivo y tengo 2 niños que dependen de mí. No puedo ser irresponsable. Nunca te pediría que fueras irresponsable. Solo te estoy pidiendo una oportunidad». «¿Una oportunidad para qué? ¿Para ser tu entretenimiento mientras estás en el pueblo? ¿Para que me rompa el corazón cuando te vayas?». La amargura en su voz lo golpeó.
Damián se dio cuenta de que Elena había sido herida antes, quizás no por hombres, pero por la vida misma, por el abandono, por la soledad, por tener que ser fuerte siempre sin nadie que la sostuviera. «No soy ese tipo de hombre», dijo firmemente. «¿No? Entonces, ¿qué tipo de hombre es Damián Salvatore?» «Porque yo lo veo y veo poder, riqueza, frialdad. Veo a alguien acostumbrado a obtener lo que quiere. Y yo no soy algo que pueda comprarse. Nunca pensé que lo fueras. Entonces, por favor, váyase. Terminaré el encargo y se lo enviaré al hotel. Pero no vuelva aquí». La súplica desesperada en su voz casi lo destruyó. Damián quiso gritarle la verdad, decirle que esos niños eran suyos, que tenía todo el derecho del mundo a estar allí. Pero si lo hacía, la perdería para siempre. Porque Elena lo odiaría por haberlos abandonado, por haber sido tan cobarde. Así que asintió lentamente y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se volvió una última vez. «Si cambias de opinión, estaré esperando». «No voy a cambiar de opinión». Damián salió a la noche fría con el pecho apretado. Se subió a su auto de lujo estacionado en la calle estrecha y golpeó el volante con frustración. Había manejado negociaciones multimillonarias, había construido un imperio, había doblado voluntades más fuertes que la suya, pero no podía conquistar el corazón de una costurera de pueblo. Y lo peor era que la entendía. Elena estaba protegiéndose, protegiéndolos a ellos, porque había aprendido que no podía confiar en nadie más que en sí misma. Durante días, Damián mantuvo su distancia. No volvió al taller. Se sumergió en el trabajo, aprobando planos, supervisando construcciones, haciendo lo que mejor sabía hacer. Pero cada noche miraba hacia la ventana iluminada del taller desde su hotel y sentía un vacío que ninguna cantidad de éxito podía llenar. Hasta que una tarde, mientras inspeccionaba el terreno del resort, vio a Elena caminando por la playa con los niños. El viento despeinaba su cabello y Mateo y Lucas corrían adelante, persiguiendo gaviotas, riendo con esa libertad absoluta que solo tienen los niños. Damián los observó desde la distancia, escondido entre las rocas como un ladrón robando un momento que no le pertenecía. Y entonces sucedió. Lucas tropezó con una roca y cayó de bruces sobre la arena. El llanto fue inmediato. Elena corrió hacia él, pero Damián fue más rápido. Sin pensar, bajó corriendo por la duna y llegó primero arrodillándose junto al niño. «Tranquilo, campeón», dijo con voz sorprendentemente suave, examinando la rodilla raspada. «Solo es un rasguño». Lucas lo miró con ojos llorosos, pero curiosos. Mateo se acercó protector, colocándose entre su hermano y el extraño. Entonces Elena llegó, sin aliento, y se detuvo en seco al verlo. «Usted», jadeó, «estaba cerca». Lo vi caer. Elena se arrodilló junto a Lucas, revisando la herida con manos expertas. No era grave, pero la forma en que tocaba a su hijo con ese amor incondicional hizo que Damián sintiera una punzada de envidia y dolor. «Gracias», murmuró Elena sin mirarlo. «No es nada». Hubo un silencio incómodo. Los niños observaban a ambos adultos con curiosidad infantil. «¿Eres el señor del hotel grande?», preguntó Lucas de repente, limpiándose las lágrimas. «Sí, soy yo. Mamá dice que vas a hacer el pueblo más bonito». «Eso espero». Mateo seguía observándolo con desconfianza. Era el protector, el que había aprendido desde pequeño que debía cuidar a su madre y su hermano. Damián reconoció esa carga porque él mismo la había llevado de niño. «¿Quieres que lo cure?», le preguntó a Elena, señalando su botiquín de bolso que ella siempre llevaba. «Puedo hacerlo yo». «Lo sé, pero déjame ayudar». Elena dudó, luego asintió con cansancio. Damián limpió suavemente la rodilla de Lucas, aplicó antiséptico y colocó una curita con una delicadeza que sorprendió incluso a él mismo. El niño dejó de llorar y le sonrió con esa confianza absoluta que solo tienen los niños hacia quienes les muestran bondad. «Eres bueno en esto», comentó Elena en voz baja, mirándolo de forma diferente. «Tuve que aprender algunas cosas. ¿Tienes hijos?». La pregunta fue como un cuchillo. Damián la miró directo a los ojos. «Los tuve. Murieron». La mentira le quemó la garganta, pero era más fácil que la verdad.
El rostro de Elena se suavizó inmediatamente con compasión genuina. Lo siento mucho. Fue hace tiempo. No importa cuánto tiempo pase, ese tipo de dolor no desaparece, y ahí estaba de nuevo. Esa conexión, esa comprensión mutua de lo que significaba perder, sufrir, seguir adelante a pesar de todo. «Ven con nosotros a tomar un helado», dijo Lucas de repente, tomando la mano de Damián con naturalidad. «Mamá siempre nos compra helado cuando nos caemos». Elena abrió la boca para protestar, pero Damián ya estaba asintiendo, incapaz de resistirse a la invitación inocente de su hijo. Su hijo. Esas dos palabras resonaban en su mente como un mantra. «Si tu mamá está de acuerdo». Elena los miró a los tres, a sus hijos mirando expectantes, al hombre que la perturbaba de formas que no entendía, y se rindió. «Está bien, solo un helado». Caminaron juntos hacia el pueblo, los niños entre ellos, hablando sin parar sobre gaviotas y castillos de arena. Y por un momento breve y perfecto, Damián fingió que esto era real, que era una familia, que no había mentiras entre ellos. Pero las mentiras siempre salen a la luz, y cuando lo hicieran destruirían todo. El helado se convirtió en cenas. Las cenas se convirtieron en paseos por la playa. Los paseos se convirtieron en tardes enteras donde Damián encontraba cualquier excusa para estar cerca de Elena y los niños. Y con cada momento compartido, la mentira que vivía se volvía más insoportable y la atracción que sentía por Elena más imposible de ignorar. Damián se descubrió haciendo cosas que nunca imaginó. Jugaba al fútbol con los gemelos en la playa. Enseñaba a Mateo a hacer nudos marineros. Escuchaba a Lucas hablar sin parar sobre dragones y aventuras. Y cada noche, cuando los niños se iban a dormir, se quedaba en el taller con Elena, ayudándola a organizar telas, escuchándola hablar de sus sueños pequeños y hermosos, de algún día tener una tienda más grande, de darles a los niños una educación universitaria. Elena comenzó a bajar la guardia. Damián lo veía en la forma en que sonreía más libremente, en cómo sus dedos rozaban los suyos cuando le pasaba el hilo, en las miradas que duraban demasiado y decían demasiado. Había una ternura creciente entre ellos, una intimidad emocional que era más peligrosa que cualquier contacto físico. Una noche de noviembre, después de que los niños se durmieran, Elena y Damián se sentaron en el pequeño balcón del taller con tazas de té caliente. El mar rugía a lo lejos y las estrellas brillaban con una claridad imposible. Elena tenía las piernas recogidas bajo una manta, mirando el horizonte con expresión pensativa. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Damián en voz baja. «Depende de qué sea. ¿Cómo llegaron los niños a ti?». Elena se tensó ligeramente. No hablaba mucho de eso. Damián lo sabía porque había investigado cada detalle, pero necesitaba escucharlo de ella. «Aparecieron en mi puerta hace 7 años. Una noche de tormenta, envueltos en mantas caras pero abandonados como si no valieran nada. Nunca supe quién los dejó allí. Nunca hubo nota ni explicación. ¿Intentaste averiguarlo?». «Al principio sí. Fui a la policía, pregunté en hospitales, pero nadie sabía nada. Era como si hubieran aparecido de la nada. Y después de un tiempo, dejé de buscar respuestas, porque me di cuenta de que no importaba de dónde venían, importaba que estaban conmigo, que me necesitaban, que yo los necesitaba». Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. Damián sintió la culpa retorcerse en su estómago como una serpiente venenosa. «Fuiste muy valiente. Criar 2 niños sola, siendo tan joven. No fue valentía, fue amor. Cuando los vi, algo cambió dentro de mí, como si toda mi vida hubiera estado esperando ese momento. ¿Suena ridículo? No, suena perfecto». Elena lo miró con esos ojos dorados que lo desarman completamente. «¿Y tú? Dijiste que tuviste hijos. ¿Qué pasó?». Damián tragó con dificultad. Esta era su oportunidad de decir la verdad, de confesar todo, pero las palabras no salieron. En su lugar, repitió la mentira que lo carcomía. «Mi esposa murió en el parto. Los bebés eran prematuros, no sobrevivieron. Yo no pude soportarlo. Huí como un cobarde». «Lo siento tanto», susurró Elena, y su mano encontró la de él sobre la baranda del balcón. «Es por eso que eres tan bueno con Mateo y Lucas».
porque ves en ellos lo que perdiste. Sí, admitió Damián, porque al menos esa parte era verdad. Los veo y me permito imaginar cómo habría sido. ¿Qué tipo de padre podría haber sido si no hubiera huido? No eres un cobarde. El dolor nos hace hacer cosas que no entendemos. Pero estás aquí ahora, intentando de nuevo. ¿Intentando qué? Sentir, vivir, amar. La palabra amor quedó suspendida entre ellos como una confesión. Elena se sonrojó y apartó la mirada, pero no soltó su mano. Damián entrelazó sus dedos con los de ella, sintiendo la calidez de su piel, la suavidad de sus palmas trabajadas por años de costura. Elena, comenzó con voz ronca. No, lo interrumpió ella suavemente. No digas nada que vaya a complicar esto más de lo que ya está. Ya está complicado, lo sé. Por eso no podemos ¿qué? Sentir esto. Ya es demasiado tarde para eso. Elena lo miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. Tengo miedo, admitió en un susurro. Miedo de que esto sea temporal. Miedo de que mis hijos se encariñen contigo y luego te vayas. Miedo de enamorarme de alguien que vive en un mundo donde yo no pertenezco. Perteneces en cualquier mundo donde yo esté. Eso es fácil decirlo ahora. Pero cuando el resort esté terminado, cuando tu vida te llame de regreso, ¿qué pasará conmigo? ¿Con nosotros? Damián se puso de pie y la hizo levantarse también, sosteniéndola por los hombros. La miraba con una intensidad que la hacía temblar. No voy a irme, no de ti, no de ellos. No puedes prometerme eso. Puedo y lo hago. Y antes de que Elena pudiera protestar, Damián cerró la distancia entre ellos y la besó. Fue un beso desesperado, cargado de toda la tensión acumulada durante semanas. Los labios de Elena eran suaves y sabían a té y miel. Ella se quedó inmóvil por un instante, sorprendida, pero luego sus manos se aferraron a la camisa de Damián y le devolvió el beso con una pasión que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Damián la sostuvo como si fuera algo precioso y frágil a la vez. Sus manos recorrieron su espalda, sintiendo la delgadez de su cuerpo, la forma en que temblaba contra él. Elena gimió suavemente contra sus labios y ese sonido casi lo destruyó. Se separaron apenas, respirando con dificultad, sus frentes apoyadas una contra la otra. Esto es una locura, susurró Elena, la mejor locura de mi vida. Damián, no podemos... ¿Por qué no? Porque todo en esto está mal. Porque tú eres tú y yo soy yo. Porque mis hijos, tus hijos me aman. Y tú también estás empezando a hacerlo. Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Eso es exactamente lo que me asusta. Damián limpió sus lágrimas con los pulgares, sosteniéndola con una ternura que no sabía que poseía. No te asustes, confía en mí. Quiero hacerlo, pero no sé cómo. Entonces déjame enseñarte. La besó de nuevo, más suave esta vez, sellando una promesa que ambos sabían era peligrosa, porque estaba construida sobre mentiras, y las mentiras, sin importar cuán bien intencionadas, siempre se desmoronan. Los días siguientes fueron un sueño. Damián y Elena se permitieron explorar lo que había entre ellos con la cautela de dos personas que habían sido heridas antes. Robaban besos en el taller cuando los niños no miraban. Se tomaban de la mano durante los paseos por la playa. Se quedaban despiertos hasta tarde hablando de todo y nada. Los gemelos adoraban a Damián. Lo llamaban tío Damián y lo esperaban cada tarde con una emoción que partía su corazón. Mateo, el más reservado, comenzó a abrirse con él, compartiéndole sus dibujos y sus pensamientos profundos. Lucas lo seguía a todas partes, imitando su forma de caminar, preguntándole mil cosas sobre hoteles y viajes. Damián se permitió fingir que esta era su vida, que había hecho las cosas bien desde el principio, que no había fantasmas persiguiéndolo, pero los fantasmas nunca descansan. Una tarde, mientras Damián estaba en el resort supervisando las últimas fases de construcción, recibió una llamada de su abogado en Madrid. Había noticias sobre la investigación que había ordenado meses atrás, antes de conocer a Elena, cuando solo quería respuestas sobre qué había pasado con sus hijos. Habían encontrado a la enfermera, la mujer que había estado a cargo de los bebés en cuidados intensivos, la que había falsificado los certificados de defunción, la que había robado a los niños del hospital
y los había dejado en una ciudad costera al azar, eligiendo la puerta de un taller de costura porque la luz estaba encendida y parecía un lugar cálido. Lo hizo por dinero. Alguien había pagado por los bebés, pero la transacción había fallado y ella, presa del pánico, los había abandonado en lugar de devolverlos al hospital. Ahora estaba dispuesta a testificar a cambio de una sentencia reducida. Damián tenía pruebas, tenía testigos, tenía todo lo que necesitaba para reclamar legalmente a sus hijos, pero también tenía a Elena, y sabía que si le decía la verdad ahora, la perdería para siempre. Esa noche, cuando llegó al taller, Elena lo esperaba con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. «¿Qué pasó?», preguntó inmediatamente. «Tenemos que hablar». El terror cruzó el rostro de Elena. Se sentaron en el pequeño sofá del taller y Damián tomó sus manos entre las suyas. «Hay algo que necesito decirte, algo que debía haberte dicho desde el principio. Me estás asustando. Elena, los niños...» Pero antes de que pudiera continuar, la puerta del taller se abrió de golpe. Mateo bajó corriendo las escaleras con lágrimas en los ojos. «Mamá, Lucas tiene fiebre muy alta. No reacciona bien. Todo lo demás quedó olvidado». Elena corrió escaleras arriba con Damián siguiéndola. Encontraron a Lucas en la cama, ardiendo de fiebre, temblando, con los labios morados. «Necesita un hospital». «Ahora», dijo Damián con autoridad. «No tengo auto. El hospital está a 30 minutos. Yo te llevo». Damián cargó a Lucas en sus brazos, el pequeño cuerpo caliente contra su pecho, y por primera vez en 7 años sostuvo a su hijo con todo el amor y el terror de un padre. Corrieron hacia su auto, Elena con Mateo de la mano, y manejó como nunca antes lo había hecho, atravesando la noche oscura mientras Elena sostenía a Lucas en el asiento trasero, susurrándole palabras de consuelo. En el hospital, mientras los médicos atendían a Lucas, Damián sostuvo a Elena mientras ella lloraba contra su pecho. Mateo se aferraba a su otra mano, pequeño y asustado. «Va a estar bien», prometió Damián. «Te lo prometo». Y en ese momento, rodeado por esta familia que era suya de todas las formas que importaban, Damián supo que había llegado el momento de la verdad, porque no podía seguir mintiendo. No cuando el amor que sentía por Elena y los niños era lo único real que había tenido en su vida. Pero también sabía que la verdad destruiría todo. Lucas fue diagnosticado con una infección severa que requirió hospitalización. Los médicos aseguraron que se recuperaría completamente, pero necesitaba permanecer bajo observación durante varios días. Elena no se movió de su lado ni un instante, durmiéndose en la incómoda silla del hospital, alimentándose apenas, con los ojos hinchados de tanto llorar. Damián se encargó de todo. Pagó las facturas médicas antes de que Elena siquiera las viera. Trajo comida, ropa limpia, juguetes para mantener a Lucas entretenido cuando comenzó a sentirse mejor. Se llevó a Mateo al hotel para que durmiera en una cama decente. Lo bañó, le dio de comer y escuchó sus miedos sobre perder a su hermano con una paciencia infinita que no sabía que poseía. Durante esos días interminables en el hospital, algo cambió. Elena lo miraba diferente. Con gratitud, sí, pero también con algo más profundo: confianza, admiración, amor. Y Damián supo que no podía seguir mintiendo. La noche en que Lucas recibió el alta médica, Damián los llevó de regreso al taller. Los niños subieron directamente a dormir, agotados por la experiencia. Elena preparó té con manos temblorosas, el alivio y el cansancio finalmente alcanzándola. Se sentaron en el sofá del taller, ella acurrucada contra él, y por un momento largo simplemente existieron en el silencio cómodo de dos personas que habían pasado juntas por una crisis. «No sé cómo agradecerte», susurró Elena finalmente. «Todo lo que hiciste, los médicos, el hospital privado, cuidar de Mateo, nunca podré pagarte. No quiero que me pagues, pero es demasiado. Yo no tengo forma de...» Elena la interrumpió suavemente. «No hice nada de eso esperando algo a cambio. Lo hice porque los amo, a los tres». El silencio que siguió fue absoluto. Elena se enderezó lentamente, mirándolo con ojos enormes y asustados. «¿Qué dijiste?» «Que los amo. A Mateo, a Lucas y a ti. Estoy enamorado de ti».
Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena inmediatamente. No puedes decir esas cosas. No puedes hacerme creer en esto y luego irte. No voy a irme. Te lo he dicho. Pero tu vida, tu trabajo, todo está en otro lugar. Entonces me mudaré aquí. O nos llevaremos todos. No me importa dónde, siempre que sea contigo. Elena lo miraba como si no pudiera creer lo que escuchaba, como si fuera un sueño del que temía despertar. ¿Hablas en serio? Más serio que nunca en mi vida. Cásate conmigo, Elena. La propuesta quedó suspendida en el aire entre ellos. Elena se quedó paralizada, con la boca abierta en shock absoluto. ¿Qué? Cásate conmigo. Déjame ser el esposo que mereces y el padre que esos niños necesitan. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que esto es real. Damián, apenas nos conocemos desde hace unos meses. He vivido más en estos meses contigo que en toda mi vida anterior. Sé que es rápido. Sé que es una locura. Pero también sé que no quiero desperdiciar ni un día más sin ustedes. Elena lloraba abiertamente ahora, temblando entre sus brazos. Tengo tanto miedo. Lo sé, pero vamos a estar bien. Confía en mí. Quiero hacerlo. Dios, cuánto quiero hacerlo. Entonces di que sí. Elena lo miró a los ojos buscando cualquier signo de duda, de mentira, de falsedad. Pero solo encontró amor sincero y desesperado. Asintió lentamente, casi sin poder creerlo. Sí, sí, me casaré contigo. Damián la besó con una intensidad que los dejó sin aliento a ambos. Era un beso que sellaba promesas, que borraba miedos, que construía futuros. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Pero hay algo que necesito decirte primero, dijo Damián con voz seria. Algo sobre mi pasado, sobre mis hijos. Elena lo miró con atención, limpiándose las lágrimas. Puedes contarme lo que sea. Damián respiró profundamente. Este era el momento. La verdad que lo había estado carcomiendo durante meses, pero antes de que pudiera hablar, escucharon pasos en las escaleras. Mateo apareció en pijama, frotándose los ojos somnolientos. «¿Mamá? ¿Estás bien?» Te escuché llorar. Elena se limpió rápidamente la cara y le sonrió a su hijo. «Estoy bien, cariño, son lágrimas felices». «¿Por qué?» Porque el tío Damián me pidió que me casara con él». Mateo parpadeó, procesando la información. Luego miró a Damián con esos ojos avellanos tan parecidos a los suyos. «¿Eso significa que vas a ser nuestro papá?» La pregunta golpeó a Damián con la fuerza de un tsunami. Su voz se quebró al responder. «Si tu mamá y tú están de acuerdo, me encantaría hacerlo». Mateo caminó hacia él lentamente, estudiándolo con la seriedad de un niño que ha tenido que crecer demasiado rápido. Luego, sin decir nada, se lanzó a sus brazos. Damián lo sostuvo con fuerza, enterrando el rostro en el cabello oscuro de su hijo, su verdadero hijo, y lloró como no había llorado en años. «Te he estado esperando», susurró Mateo contra su hombro. «He rezado para que mamá encontrara a alguien que nos cuidara. Y aquí estás. Aquí estoy», prometió Damián, «y nunca me voy a ir». Elena los observaba a ambos con las manos sobre el corazón, llorando de felicidad pura. En ese momento, todo parecía perfecto. Todo parecía posible. Pero Damián sabía que todavía había una verdad sin decir. Una bomba de tiempo esperando explotar, y cada día que pasaba sin confesarla hacía que la eventual detonación fuera más devastadora. Los días siguientes fueron los más felices de la vida de Damián. Hicieron planes para una boda pequeña e íntima. Elena diseñó su propio vestido, algo sencillo y hermoso que la hacía brillar. Los gemelos estaban emocionados con la idea de tener un padre, eligiendo trajes a juego, hablando sin parar sobre cómo sería su nueva vida. Damián comenzó los trámites para adoptar legalmente a los niños. Su abogado lo miraba con confusión, preguntándole qué estaba haciendo. ¿Por qué no simplemente revelaba que eran sus hijos biológicos? Pero Damián insistía. Quería hacerlo de la forma correcta. Quería ganarse ese derecho, no reclamarlo. Una semana antes de la boda, mientras Damián revisaba documentos en su oficina temporal del resort, su asistente entró con expresión grave. «Señor Salvatore, hay una mujer aquí que insiste en verlo. Dice que es urgente. Dice que se trata de los niños gemelos».
El corazón de Damián se detuvo. Supo inmediatamente quién era antes de que su asistente dijera el nombre. La enfermera, la mujer que había robado a sus hijos, la que lo había estado chantajeando discretamente durante meses, pidiendo más dinero para mantener el silencio. Damián había estado pagando, creyendo que podía controlar la situación, que podía proteger a Elena de la verdad hasta encontrar el momento correcto. Pero el momento correcto nunca llega cuando construyes sobre mentiras. Hazla pasar. La mujer entró, de unos 50 años, demacrada, con ojos calculadores y desesperados. Se sentó sin que la invitaran. «Señor Salvatore, necesito más dinero. Ya te he pagado suficiente». «No es suficiente. Y si no me das lo que pido, iré directamente a esa costurera y le contaré todo. Que esos niños son tuyos, que los abandonaste, que has estado mintiendo todo este tiempo». La amenaza quedó suspendida en el aire como un cuchillo. Damián la miró con frialdad absoluta. «Si haces eso, te destruyo. Tienes registro criminal. Falsificaste documentos, robaste bebés de un hospital. Pasarás el resto de tu vida en prisión. Tal vez, pero ella sabrá la verdad y te odiará por siempre. ¿Vale la pena ese riesgo?» Damián cerró los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Estaba atrapado. Esta mujer tenía el poder de destruir todo lo que había construido con Elena. «¿Cuánto quieres? $500,000. Y luego desaparezco para siempre». Era una cantidad absurda, pero Damián la habría pagado 1000 veces para proteger a su familia. «Te lo transferiré mañana, pero si alguna vez vuelves, no lo haré. Te lo prometo». La mujer se fue, y Damián se quedó solo en su oficina mirando por la ventana hacia el taller de Elena en la distancia. Sabía que esto no podía continuar, que tenía que decirle la verdad antes de que alguien más lo hiciera, antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche fue al taller con el corazón pesado y las manos temblorosas. Elena lo recibió con una sonrisa radiante, emocionada por mostrarle los últimos detalles de la boda. Los niños ya estaban dormidos. «Damián, necesitamos hablar», dijo finalmente cuando ya no pudo soportar más la culpa. Elena se sentó, su sonrisa desvaneciéndose al ver su expresión. «Me estás asustando. Hay algo que debí decirte hace mucho tiempo. Algo sobre los niños. ¿Qué pasa con ellos?» Damián respiró profundamente, preparándose para perderlo todo. «Mateo y Lucas son mis hijos. Biológicamente. Son los bebés que te dije que habían muerto. Pero no murieron. Fueron robados del hospital y abandonados en tu puerta. Y yo lo supe desde el momento en que los vi en el mercado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena lo miraba como si hubiera dejado de reconocerlo. «¿Qué?», susurró finalmente. «Son mis hijos. Y he estado mintiéndote todo este tiempo». Elena se puso de pie de un salto, retrocediendo como si él fuera venenoso. «No, esto no puede ser verdad. Es verdad, y lo siento. Dios, Elena, lo siento tanto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lo has sabido?» «Desde el principio, desde que los vi». El grito que salió de Elena fue de puro dolor y traición. «Mentiste. Todo este tiempo mentiste. Te acercaste a mí, te ganaste mi confianza, me hiciste enamorarme de ti y todo era mentira». «No todo era mentira. Lo que siento por ti es real. ¿Cómo puedo creerte? Me engañaste. ¿Qué querías? ¿Quitarme a mis hijos? Son mis hijos también. No, los abandonaste. Dejaste que creyeran que habían muerto. Yo los crié, yo los amé. Yo estuve ahí cuando no tenías el valor de hacerlo». Cada palabra era un latigazo. Damián las aceptó todas porque eran verdad. «Tienes razón, fui un cobarde. Huí cuando debí quedarme. Y he pasado cada día desde entonces pagando por eso. Pero los encontré. Y encontrarte a ti. Y me enamoré de la vida que construiste, de la madre que eres, de la mujer extraordinaria». «Cállate. No te atrevas a hacerme sentir culpable por estar furiosa. Me usaste. Nunca te usé. Te amo. No sabes lo que es el amor. El amor es honestidad. El amor es confianza. Y tú me quitaste ambas». Elena lloraba histéricamente ahora, y Damián quiso acercarse, pero sabía que cualquier contacto empeoraría las cosas. «Dime qué puedo hacer». «Lo que sea.
Haré lo que sea para arreglar esto. Vete, Elena, vete, fuera de mi casa, fuera de nuestras vidas. No voy a alejarme de mis hijos. Los ojos de Elena se llenaron de terror absoluto. No te atrevas a quitármelos. No quiero quitártelos. Quiero estar con todos ustedes, pues no puedes, no después de esto. Sal de aquí ahora o llamo a la policía. Damián sabía que había perdido, al menos por ahora, así que asintió lentamente, con el corazón destrozado en 1000 pedazos. Pero esto no termina aquí, dijo con voz ronca. Son mis hijos y te amo, y voy a luchar por ustedes. Salió del taller con Elena llorando detrás de él, y supo que acababa de destruir lo único bueno que había tenido en su vida.